algún hospital americano de los años 50, una mujer acaba de dar a luz. Le dicen que el bebé no ha sobrevivido. Llora, lo entierra, sigue adelante. Lo que no sabe es que existe un formulario hospitalario oficial, donde el médico puede marcar una casilla. Una sola casilla. Y lo que ocurre después de marcarla no tiene por qué contárselo a nadie. La casilla dice no viable, 2 palabras, y el bebé desaparece. Esto no era un caso aislado, era un sistema. Estos formularios existieron en hospitales de todo el país hasta 1965, y lo que ocurría con los bebés marcados como no viables no siempre fue lo que les dijeron a las madres. ¿Cuántas familias llevan décadas creyendo una mentira que alguien firmó en un formulario en menos de 30 segundos? Llegué a esta investigación por una conversación que mi madre tuvo con su madre 3 días antes de que muriera. Mi abuela le contó que en 1953 había tenido un bebé antes que ella, que le dijeron que había muerto, que nunca lo vio. Mi madre nunca supo que tenía un hermano. Mi abuela lo guardó durante 60 años. Cuando empecé a buscar, encontré que no era la única familia con esa historia, ni de lejos. Encontré grupos de personas que llevan décadas buscando a hermanos que les dijeron que habían muerto al nacer, y que en algunos casos se encontraron, vivos, con otra familia, con otro nombre, sin saber nada de su origen. No una historia, un sistema. Para entender lo que viene, necesitas entender cómo funcionaban los partos hospitalarios en los años 40 y 50 en Estados Unidos. Las madres eran anestesiadas durante el parto. Cuando despertaban, el bebé ya estaba fuera. Ya había sido evaluado. Ya había sido clasificado. La madre no estaba consciente cuando el médico tomaba las decisiones. No podía preguntar, no podía ver, no podía negarse. Lo que el médico decidía en esos minutos era definitivo e inapelable. El formulario de no viable no tenía una definición médica precisa, estandarizada. Cada hospital, cada médico, cada institución aplicaba sus propios criterios. Y esos criterios no siempre eran médicos. En los registros de algunos hospitales católicos de los años 50, la casilla de no viable aparece con frecuencia significativamente mayor en bebés nacidos de madres solteras. No porque esos bebés tuvieran más problemas de salud, sino porque había otra institución esperando al bebé. Los conventos o los orfanatos religiosos, las agencias de adopción privadas, instituciones que necesitaban bebés sanos para colocarlos en familias que los habían solicitado y que pagaban tarifas de tramitación que podían llegar a varios miles de dólares. El bebé no había muerto, había sido transferido. Y la madre, cuando despertaba de la anestesia, recibía la noticia. Y no había nada que hacer. El certificado de defunción ya estaba firmado. Aquí es donde los hechos se vuelven incómodos. No voy a especular. Voy a citar lo que está documentado. En Irlanda, entre 1920 y 1996, las Magdalene Laundries y los Mother and Baby Homes, gestionados por órdenes religiosas, registraron la muerte de 9.000 bebés. En 2017, la Comisión de Investigación Irlandesa descubrió una fosa común en el terreno del Mother and Baby Home de Tuam, en el condado de Galway. 800 bebés. En una fosa. No es coincidencia, es patrón. En España, el mismo sistema operó entre 1939 y 1982, bajo el nombre de robo de bebés del franquismo. Médicos, enfermeras y religiosas, coordinados para decirle a la madre que su bebé había muerto y transferirlo a otra familia. Las estimaciones del número de bebés robados oscilan entre 150.000 y 300.000 casos. 43 años. 3 generaciones de madres que lloraron bebés que estaban vivos. Aquí está lo que perturba.
El sistema español, el irlandés y el americano operaron en el mismo período, con el mismo mecanismo y con los mismos actores institucionales: hospitales, órdenes religiosas, agencias de adopción, certificados de defunción, familias adineradas esperando un bebé sano. ¿Coordinación internacional? No hay pruebas de eso. Lo que hay es algo más perturbador: 3 sistemas que llegaron a la misma solución de forma independiente, porque los incentivos eran los mismos y porque nadie los detuvo. Cada pieza en el mismo arco. Los formularios americanos hasta 1965. Las Magdalene Laundries irlandesas hasta 1996. El sistema español hasta 1982. Cada uno legal en su contexto, o cada uno terminado, no porque alguien lo detuviera, sino porque dejó de ser sostenible. En 2003, la investigadora australiana Karen Wilson publicó en el Journal of Social History un análisis de registros hospitalarios de maternidades católicas en Australia entre 1940 y 1975. ¿Su conclusión? La tasa de mortalidad neonatal declarada en esas instituciones era 3 veces superior a la media nacional del mismo período, sin que ninguna autoridad sanitaria hubiera investigado la anomalía en su momento. 3 veces, en décadas, sin investigación. En 2015, el Parlamento australiano abrió una investigación sobre adopciones forzadas en ese mismo período. El informe final reconoció que las prácticas descritas constituían una violación sistemática de los derechos humanos de las madres. Ningún médico fue procesado. Hay madres que siguen vivas que lo vivieron. Y hay hijos que encontraron a sus madres biológicas décadas después. Algunos a tiempo. Muchos no. En 2018, la Asociación Nacional de Afectados por el Robo de Bebés en España presentó ante la Fiscalía General del Estado más de 2.000 denuncias documentadas. La Fiscalía archivó la mayoría por prescripción del delito. Los médicos que firmaron los certificados falsos de defunción estaban muertos o eran nonagenarios. Prescripción del delito. Lo que significa que si el crimen dura suficientes décadas, deja de ser perseguible, no porque no ocurriera, sino porque el tiempo lo hace legalmente invisible. ¿Cuántos crímenes duran exactamente lo suficiente para prescribir? Hay algo que los manuales de historia de la medicina no explican. El anestésico más usado en los partos de los años 40 y 50 era el éter escopolamina, llamado también twilight sleep, o sueño crepuscular. No era solo un anestésico, era un amnésico. Las mujeres que lo recibían no solo dormían durante el parto. Después no recordaban nada de lo que había ocurrido. No recordaban si habían visto al bebé. No recordaban si alguien les había dicho algo. No recordaban nada que pudiera contradecir lo que el médico les contara al despertar. El sistema no solo tenía el formulario, tenía la química para que nadie pudiera refutarlo. Vuelvo a la conversación de mi madre con mi abuela. 3 días antes de morir, 60 años guardando eso. Pienso en cuántas mujeres murieron sin contarlo. Cuántas lo guardaron porque les dijeron que era lo mejor, porque era lo que tocaba, porque no había palabras para explicar que lo que les habían dicho que era una muerte era en realidad una transferencia. Y pienso en los hijos, en los que buscan en bases de datos de ADN con la esperanza de encontrar una coincidencia, en los que reciben una notificación un martes por la mañana de que tienen un familiar biológico desconocido, y en los que nunca la reciben. Y hay un detalle que los archivos revelan y que ningún informe oficial ha subrayado suficientemente. En muchos casos, el certificado de defunción del bebé era emitido el mismo día del nacimiento, a veces con apenas horas de diferencia, sin autopsia, sin registro del cuerpo,
sin ningún proceso de verificación independiente, firmado, archivado, irreversible. El formulario de no viable dejó de usarse oficialmente en 1965. Lo que no dejó de existir fue el mercado que lo alimentaba, ni la impunidad de quienes lo operaron, ni los hijos que siguen sin saber quiénes son. Progreso lo llamamos. Pero mi abuela tardó 60 años en contarlo, y hay madres que murieron sin hacerlo. ¿Por qué el formulario de no viable no tenía una definición médica estandarizada si su uso podía resultar en la separación permanente de un bebé de su madre? ¿Por qué los registros de hospitales católicos muestran una correlación estadística entre madres solteras y bebés marcados como no viables que ninguna autoridad sanitaria investigó en su momento? ¿Por qué 3 países distintos desarrollaron de forma independiente el mismo sistema, con los mismos actores institucionales y los mismos mecanismos, sin que ninguna investigación internacional haya estudiado esa convergencia? ¿Por qué la respuesta oficial española a más de 2000 denuncias documentadas fue el archivo por prescripción, en lugar de una investigación sobre el sistema que las generó? ¿Por qué sigue sin haber un registro centralizado de los bebés afectados que permita a los hijos y a las madres encontrarse antes de que sea demasiado tarde? No tengo respuestas, solo patrones. Y una vez que ves el patrón, no puedes mirar hacia otro lado.